del libro de Samuel, pues estamos hablando de las historias de David, de Saúl, del propio Samuel y creo que rara es la predicación que no se menciona algunos de los personajes que nos encontramos en el libro de Samuel. Yo voy a daros detalles muy básicos y del libro de Samuel, sobre todo para, sobre todo para que ustedes puedan leer el libro de Samuel y tengan las nociones básicas que necesitan. Eh, Desde luego ya tienen claro que para profundizar realmente en las Sagradas Escrituras y aprender de ellas hay que echar horas viendo la Biblia. Si una persona quiere aprobar el libro de Samuel o libros históricos y no conoce el texto bíblico, pues en definitiva de poco le va a servir, porque al fin y al cabo lo que amamos y nuestra pasión es la palabra de Dios. Como han podido leer y en otras ocasiones hemos dicho, el libro de Samuel en principio era un solo libro. Está en dos volúmenes en nuestra versión, así que vamos a verlo como dos libros separados, pero que tengan en cuenta que era un solo libro. Los libros de Samuel no contienen información alguna en cuanto a quién es su autor o quién han sido los autores. Pero el Talmud afirma que el autor del primer libro fue, pues según ellos, indudablemente fue el mismo Samuel. Probablemente lo que resta o el segundo libro, pues podrían haber sido Gad o Natán, que eran pues profetas que estaban vinculados a ese movimiento de la escritura. No obstante, pues en el módulo del doctor Pineda perfectamente en el módulo del doctor Pineda pueden ver mucho material y unas explicaciones muy bonitas, así que lo dejamos eso para que ustedes puedan estar ahondándolo. Eh, es muy importante en el libro de Primera de Samuel, sobre todo, porque describe el momento crucial de la historia de Israel cuando se pasa del gobierno de los jueces al de un rey. Es decir, el primer libro de Samuel trata esa transición de aquella Edad Media que vimos la semana pasada o que estuvimos hablando la semana pasada del libro de jueces, donde como no había rey en Israel, cada cual hacía según le convenía, pues cuando estamos hablando ya del libro de Samuel es donde se muestra la transición del periodo de los jueces al periodo de los reyes, pero que esto a su vez es lo que le da la solidez a Israel como nación. Pero detrás de todo ese escenario sociopolítico de transición de jueces a reyes, pues ahí nos muestra la Biblia el corazón de Dios y el corazón del ser humano. Aparece por primera vez un rey en Israel que se llama Saúl, el cual es elegido por Dios, pero a petición del pueblo, y se muestra cómo su desobediencia lo lleva a ser rechazado y posteriormente reemplazado. Es decir, Samuel en la primera desobediencia que Saúl hace le dice que Jehová Dios lo rechaza. Cuando le dicen que no presente sacrificios por él, sino que espere a Samuel para que pueda presentar el sacrificio, y Saúl viendo que el pueblo se desperdigaba, que el pueblo se desmoronaba, se adelanta, presenta el sacrificio usurpando el lugar del sacerdote, y cuando termina de ofrecer el sacrificio es cuando aparece Samuel y ahí le dice el profeta que su reino es rechazado. A posteriori se le vuelve a dar una nueva ordenanza, y es que la orden que se le da es que acabe con todo y con todo lo de los amalecitas, y terminan pues terminan dejando a los reyes,
Y entonces cuando deja al rey, pues ya no su reino no solamente ya es rechazado, sino que ahora Dios dice, ahora no solamente es rechazado, sino que ahora es reemplazado. Es decir, no solamente es que ya tú no vales como rey, sino que no vas a tener heredero. Esto es importante para mostrar el propósito del libro de Samuel. Eh, el verso clave, el verso clave del libro de Samuel está en el 15, 22, 23. Digo el texto y hacemos un break para que ustedes puedan preguntar si tienen alguna duda. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Break por si tienen dudas, preguntas, pero creo que este último verso entraña muchísimo el corazón de Dios. En el libro de Primera de Samuel se puede ver el corazón de Dios y cómo ya Dios está revelando y está marcando que por encima de los rituales, que los rituales forman parte de la forma, pero que lo que verdaderamente a Dios le importa es la esencia. Y si pueden ver bien el texto bíblico, es decir, ser rebelde nos pone al mismo nivel delante de Dios que como ser adivino. Y ser obstinados nos pone al mismo nivel que un idólatra. Porque pregunta a Samuel y se lo pregunta a Saúl, ¿no? Y el Espíritu Santo nos lo dice a todos nosotros. ¿Es que acaso honra a Dios más la grasa de un carnero? La grosura era la grasa. Y los que somos comedores de carnes, que somos latinoamericanos, que comemos mucha carne, sabemos que la carne más sabrosa es la que más grasa tiene. Y cuando esa grasita está dorada, ni que hablar, ¿no? Aunque en España también, Carmen, se come mucha carne buena. Bueno, pues le dice Samuel a Saúl, es que a Dios le complace más la parte más delicada del carnero que le hagamos caso. Sí. Tengan en cuenta que todo lo que tenga que ver con lo externo, con nuestra asistencia a la iglesia, con nuestro compromiso con una facultad, con nuestras casas de paz, con administrar en la iglesia, con ser un servidor, con estar en el ministerio de alabanza, con ser el predicador, con lo que ustedes queráis, con lo que os dé la gana. Nada complace a Dios si nosotros somos rebeldes y obstinados. Porque vamos a seguir ahora hablando de este tema y yo lo voy a adelantar, porque ese es el espíritu de Lucifer. Seguimos avanzando. ¿Dudas, preguntas, alguna aportación? Si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna aportación, es el mejor momento para hacerlo. Seguimos, seguimos presentando. Bien, periodo que abarca el libro de Samuel. Tengan en cuenta que Samuel vivió probablemente vivió los últimos días de Sansón. Era niño cuando Sansón.
Y según la tradición, probablemente el niño que lo guió cuando era ciego era el propio Samuel. Eso es tradición, no lo pone la Biblia. Y Samuel vivió 80 años aproximadamente en el 1105 a.C. hasta el 1025 a.C. Ahí después estamos hablando de 70 años de reinado que estuvo Saúl, que irían desde el 1080 a.C. hasta el 1010 a.C., rey de 40 años, ¿no? Porque ese fue su reinado de 40 años. Tenía 70 años de vida, comenzó a reinar, perdón, con 30 y 40 de reinado, pues es la suma total del tiempo de Saúl. David también vivió 70 años y comenzó a reinar en el 1040 a.C. Y pues el libro abarca hasta el 970, abarca hasta el 970 a.C. Es decir, este libro comienza con Samuel, el último juez, discurre la vida de Saúl, que son 40 años de reinado, y discurre 40 años de reinado o parte del reinado de David. Claves teológicas que van a encontrar en el libro. Las claves teológicas que van a encontrar en el libro es que es una teología de la historia. Es decir, aquí vemos como Dios es el que tiene el control de la historia y cómo el Señor ha ido proveyendo los medios a través de la historia, y si en un momento determinado se sirvió de jueces, se sirvió de esos jueces y se sirvió de un gobierno teocrático impartido por hombres que representaban a Dios, que no eran reyes, y que el gobierno dependía completamente de oír de la voz de Dios, es el propio Dios el que abre paso y ahora aparecen los reyes que son elegidos por Dios. Es una, es una historia profética. ¿Por qué es una historia profética? Porque el primer profeta reconocido como ministro profético, aunque sí Moisés profetizó, María profetizó, Abraham profetizó, pero el ministerio profético que podemos ver desde el libro de Samuel en adelante, el ministerio del profeta lo inaugura Samuel. Es una teología de monarquía, porque aquí vemos cómo Dios establece la monarquía de la cual proféticamente estaba anunciando el reinado de su hijo. Y otro de los puntos muy clave se llama la centralidad de Jerusalén. Tengan en cuenta que cuando Saúl gobernaba, Jerusalén estaba en manos de los jabuseos. Y cuando David toma el reino, lo vienen a buscar y es en Hebrón. Y después de que reinó 7 años sobre Hebrón, David expulsa a los jabuseos y hace de Jerusalén el centro del gobierno. Estos son los puntos claves y teológicos que podemos encontrar en el libro. Lecciones del primer libro de Samuel. Pues ustedes saben que el primer capítulo del libro de Samuel, que nos encontramos, el nacimiento de Samuel. El nacimiento de Samuel, Samuel es hijo de una mujer que se llama Ana, su esposo es Alcana, y que ella no puede concebir. Pero en súplicas y ruegos y lágrimas, Ana conmueve el corazón de Dios, y cuando Dios le da un hijo a Ana, cuando ya tiene la edad suficiente para poder vivir en el tabernáculo, Ana no lo redime. Los israelitas tenían que todo primogénito se tenía que redimir, pero Ana no lo redime. Ana no hace sacrificio de redención por Samuel, sino que entrega a Samuel en sacrificio completo y se lo entrega a Elí para que Samuel se criara en el tabernáculo. Ahí es donde podemos ver cómo hay una madre que entrega por completo a su hijo para que obedezca a Dios. Sin embargo, Elí
era el sacerdote y era el juez de Israel, el responsable de administrar y de ser el representante de Dios. Y en contraste con Ana podemos ver que los hijos de Eli pervierten el sacrificio y tomaban la grosura para ellos cuando eso estaba prohibido, sino que ellos tenían que tomar de lo que sobraba. Y los hijos de Eli fueron los que perdieron el arca. En definitiva, podemos ver un contraste de cómo hay una mujer que se llama Ana, que cría a su hijo acorde a los principios de Dios, y ese hijo se convierte en juez de Israel, y cómo Elí, que es un sacerdote, no tiene la capacidad para traer el gobierno de Dios sobre sus hijos mueren, y no solamente mueren, sino que traen la mayor desgracia a Israel porque pierden el arca de Jehová. A su vez, pues tenemos el ejemplo negativo de Saúl, un rey obstinado, desobediente y rebelde. Pero también a su vez aparece el patrón del modelo de Dios. Es decir, ¿cómo es el modelo de Dios? ¿Cuál es el patrón? ¿Y cómo Dios busca a su siervo? La clave está en el corazón. Cuando llegan a la casa de Isaí, el padre el padre de David, el hijo más pequeño, menospreciado, no tenido en cuenta por su padre, es el que es elegido. Pero Samuel se había equivocado reiteradamente viendo a los hermanos de David, que eran opulentos, de gran tamaño, y ya llega el Espíritu Santo y le dice: Samuel, que Dios no mira lo externo, que mira el corazón. Y es precisamente ese David es el que es su corazón conforme al corazón de Jehová. Estos son los principios claves que encontramos, las lecciones clave que encontramos en el libro de Samuel. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna aportación? No sé si con ustedes lo he hecho, y si lo he hecho lo volvemos a hacer. Pero fíjense cómo en el libro de Samuel Dios demuestra que Él es el dueño de la historia y cómo son las transiciones que Dios hace. Un punto importante que tienen que tener en cuenta: los reyes elegidos por Dios proféticamente estaban hablando del reinado de Cristo. Después del reinado de Cristo en la Biblia no aparece ningún rey elegido por Dios, porque los reyes estaban profetizando acerca del reinado de Cristo. O sea, ¿qué significa? Que eres republicano. Yo no estoy entrando ahora mismo en que si soy monárquico o soy republicano. Simplemente estoy diciendo que los gobernantes son puestos por Dios. Los gobernantes, no el que nos gobierna. Esto voy a mostrar aquí un principio bíblico. Dice la Biblia que nos debemos de someter a los gobernantes porque ellos han sido puestos por Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Quién han sido puestos por Dios? ¿Los que nos gobiernan o los gobernantes? ¿Entienden la diferencia entre gobernantes y quien nos gobierna? Es decir, cuando la Biblia habla de los gobernantes, está hablando que los sistemas de autoridades han sido establecidos por Dios. Quien nos gobierna lo elegimos nosotros. Dios ha puesto un sistema de gobierno, pero no al individuo que se tiene que gobernar. El individuo que está gobernando lo elegimos nosotros con nuestras decisiones. Por eso Dios honra al gobernante, pero no al que gobierna. Honra al que gobierna cuando viva bajo los principios temerosos de Dios. ¿Dudas, preguntas sobre lo que acabo de decir? Que hoy en día, pastor, esto casi no se ve, ¿no? Un gobernante temeroso de Dios. Ya, pero entonces Dios no los ha puesto. No sé si me explico. No, es que porque ese texto realmente no está bien interpretado.
Porque mirar uno de los textos bíblicos, y os lo voy a mostrar, voy a mostrarlo voy a mostrar la pantalla donde está el texto. Pueden verlo, ¿no? Dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, todos en piedad y dignidad. Sí, que oremos por ello, para que nosotros podamos vivir una vida tranquila, es decir, oremos y bendigámoslo, pero no es que hayan sido puestos por Dios, lo que es puesto por Dios es la autoridad. No sé si me estoy explicando bien. Es decir, el sistema, la estructura de autoridad es algo puesto por Dios. Los pastores, a ver, Dios ha puesto pastores. El pastor José Carmona queda por verse si lo ha puesto Dios o no. Porque una cosa es el pastor y otra cosa es José Carmona. Y Dios ha puesto pastores. Y en el cuerpo de Cristo hay pastores. Ahora, lo que tiene que coincidir es el oficio de pastor que lo ha puesto Dios y que el que ocupe el cargo también sea conforme el corazón de Dios y puesto por Dios. Porque una cosa es el título, la estructura de poder que es establecida por Dios, y otra cosa es que se alinee con el hombre elegido por Dios. Porque muchas veces vemos estructuras que no son puestas por Dios. Y cuando nosotros queremos estar en estructuras que no son puestas por Dios, estamos destinados al fracaso. Pero muchas veces vemos estructuras que están puestas por Dios, pero no están las personas alineadas al corazón de Dios. Entonces aquí en el libro de Samuel ya estamos viendo cómo el gobierno estaba profetizando, el reino estaba profetizando de Cristo. Lo podemos ver cómo el reino estaba profetizando de Cristo, pero también cómo es el modelo de gobierno en el modelo de Dios. Y en el modelo de Dios, las estructuras son puestas por Dios, pero solamente administran en la tierra quienes tienen el corazón conforme a Jehová. Pastor, ahí David, por ejemplo, era conforme el corazón de Dios, ¿no? Pero Sí. luego él cambió y aún así seguía siendo el conforme el corazón de Dios. Es muy buena tu pregunta. Es muy buena tu pregunta, porque tu pregunta, tío, hay dos tipos cuando los seres humanos pecan. La doctrina que se estudia cuando se estudia el pecado se llama martiología. Vale, hay dos tipos de fuentes de pecado, que es un pecado contra la autoridad de Dios y otro es pecar contra la santidad de Dios. En definitiva, todo pecado que ostenta contra la santidad de Dios termina convirtiéndose en una rebelión. Pero la fuente no es rebelión, la fuente es santidad. Entonces Saúl pecó porque se le dijo que no sacrificara hasta que llegara Samuel. Y él fue y hizo el sacrificio. Y cuando hace el sacrificio, aparece Samuel y le dice, tu reino es rechazado. Pero ahí no estaba rechazado el reino para sus hijos, sino que él no servía, iba a ser quitado, y el heredero era Jonathan. Pero Saúl dice, pues bendíceme delante del pueblo. Y Samuel se va. Es decir, Saúl manipula el sacrificio para ganarse el favor del pueblo, porque lo que él quiere es el favor del pueblo. A Saúl no le importa de Dios.
Le dice Dios que mate al rey y no mata al rey y no mata lo mejor del ganado. ¿Contra quién tiene problemas Saúl? Contra la autoridad de Dios. Ahora, David. David no tiene problema contra la autoridad de Dios. David tiene problemas con la carne. Que vio a la mujer que no era la suya y diseñó una estrategia vil para quedarse con una mujer que no es la suya. David pecó contra la santidad de Dios, pero no contra la autoridad. Entonces, cuando una persona peca contra la santidad de Dios, no hay perversión en su corazón. Hay debilidad en su carne. No hay obstinación ni hay rebeldía. Recordamos el texto clave. Recordemos el texto clave. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Es que David no fue ni obstinado ni fue rebelde. Fue mujeriego. Por eso David, cuando peca, se puede humillar delante de Dios y puede obtener el perdón. Lo que pasa es que para nosotros los seres humanos, que somos por naturaleza tan legalistas, preferimos ser personas y tener autoridades que sean legalmente correctas, aunque sus corazones sean rebeldes, antes que tener a personas débiles que hayan pecado o que hayan cometido adulterio y sean conforme al corazón de Dios. Y esto no es algo que yo os digo que vosotros sois, vosotras sois y yo no lo soy. Si ustedes me dicen a mí, ¿quién sería tu rey perfecto? Te diría que es Saúl. ¿Quién es tu pastor perfecto? Yo te lo digo, Saúl. ¿Qué pastor prefieres tener? Si me preguntan a mí, José Carmona, ¿qué pastor quieres tener? Un pastor que le dice el apóstol que no empiece el culto hasta que él llegue y que comienza el culto. Que le dice el apóstol, esta ofrenda no la utilices para pagar el templo y va y la utiliza. O un pastor que ha caído en adulterio, que manda a matar al esposo de esa mujer y que después se enviuda y se casa con esa mujer. ¿Qué pastor quiere? Pues quiero a Saúl, que al fin y al cabo lo que han hecho ha sido dos tonterías de no hacer caso. Porque David es conforme al corazón de Dios cuando está pecando. Evidentemente esos actos Dios no los aprueba. Pero David no tenía problemas contra Dios. Por eso cuando llega la voz de Dios y lo reprende con Natán, se humilla y pide perdón. El problema de Saúl es que él no tiene de qué arrepentirse. Porque él no teme a Jehová. Creo que del libro de Samuel podremos estar hablando toda la noche hablando. Nos hemos olvidado de la batalla contra Goliat, cómo era la batalla. Yo creo que ya os he dicho mucho. Si tienen alguna duda o pregunta intervengo, y si no, pues me gustaría que cada una comentara lo que les guste. ¿Algún comentario, duda? Mónica, ¿alguna duda, alguna aportación? Justo se fue. Bueno, pues Alba, ¿alguna duda, pregunta, aportación? Zulma, Terly, Carmen. Ahí vuelve Mónica. Te nos habías ido, Mónica, justo cuando te dijimos. Ay, pastor, disculpe, No te que preocupes. en vez de darle al micrófono, no, pues yo creo que el corazón, o sea, que a Dios también le gusta el corazón de David, porque a pesar de que fallaba tanto, ¿no? De que pues tantas debilidades que tenía, él rápidamente reconoció a su pecado y pues